Hola, somos Matías y María Laura, Alma de Almeida, una familia que decidió salir de la ciudad para vivir y desarrollar su emprendimiento en un pueblo rural de la provincia de Buenos Aires. Y hoy resolvimos contarles, desde el presente, cómo hicimos para lograrlo. Más para allá. Nos llegamos acá Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente en este video donde les vamos a contar una vez que llegamos a Almeida qué fue lo que pasó, cómo fueron nuestros días ya instalados. Creo que en el primer video fue que conté que esa casa nosotros, para los que no lo vieron en el primer video, les recomiendo que lo vean, y esa casa la alquilamos a mitad de año, antes de venirnos a vivir. Nosotros nos veníamos a vivir a Almeida el 16 de diciembre el 17 de diciembre del 2016. Ese era el día que teníamos ya resuelto para venirnos. Y nosotros habíamos alquilado esa casa en junio de ese año. La vimos por la ventana nada más, asomados por la ventana, miramos. Para mí era la casita soñada, porque no vi nada, porque la verdad no se veía nada por esa ventana. No. Lo único que se veía era una cocina económica. Y bueno, ahí la alquilamos, hablamos con la gente, alquilamos y la pudimos ver recién en julio, porque cada vez que coordinábamos para venir o llovía o el dueño no podía venir. Nosotros estábamos bastante limitados porque en ese tiempo también trabajábamos en Feria de Mataderos, teníamos puesto ahí, entonces los fines de semana medio que se complicaba también para venir. En la semana teníamos también la entrega de las mermeladas y la elaboración de las mermeladas. Y bueno, era todo muy, muy complejo. Pero se dio un día que nos pudimos poner de acuerdo, vinimos, la vimos un ratito, una tarde-noche fue. Sí. Y para nosotros seguía siendo el mejor lugar que existía en el mundo, ¿o no? Sí, es verdad. Bueno, y quedamos en que había cosas que había que hacerle, todo, pero bueno, lo íbamos a ir haciendo porque teníamos hasta diciembre para mudarnos, así que no había problema. Había que arreglar el techo, había que acomodar un par de cosas, pero bueno. Y la cuestión es que en julio vinimos a pasar en vacaciones de invierno, vinimos a pasar una semana. ¿Querés contar cómo fue la experiencia de llegar? Sí, cuando vinimos, nos agarró la lluvia a mitad de camino. Veníamos por la ruta, por Mercedes, llovía torrencialmente, y como supongo que le habrá pasado a mucha gente que es de la ciudad, le cuesta entender que 20 kilómetros
de tierra y de barro son muy difíciles. Nosotros vimos que estaba lloviendo y entramos igual. Es un poco de barro nada más, pero bueno, nada. Fue realmente una odisea llegar porque entramos y la camioneta se empantanaba en el barro, patinaba, dimos varias veces trompos completos, quedamos mirando para el otro lado, no podías tocar el freno porque la camioneta a veces iba literalmente como si hubiera jabón, iba para cualquier lado. Y bueno, la verdad fue muy difícil manejar, de los dos lados teníamos cunetas profundas y la camioneta iba patinando de un lado para el otro, daba vueltas, hasta así estuvimos 20 kilómetros. Hoy nos reímos, pero en ese momento con el corazón en la boca, pensando que en algún momento terminamos la cuneta y bueno, pudimos llegar. Y después estuvimos casi toda la semana con lluvia, que estuvimos acá, hizo mucho frío, fueron las vacaciones. Ahí empezamos a darnos realmente cuenta de lo que significaría cuando nos veníamos a vivir acá, lo que iba a ser vivir acá cuando llovía. Iba a ser muy difícil salir, más para cuando una persona no tiene experiencia en el barro. Y realmente para tener experiencia en el barro tenés que andar mucho en el barro, romper el vehículo, encajarte, no es para cualquiera tampoco. Así que ahí empezamos a darnos cuenta que, digamos, uno empezó a entender qué era lo que nos estábamos enfrentando, que es lo que muchas veces pasa, que la gente a veces romantiza mucho el hecho de ir a vivir a un pueblo, a un lugar hermoso, y es todo hermoso, y si bien después de tantos años creo que siempre decimos lo mismo, que es la mejor decisión que tomamos en nuestra vida, vivir acá, hoy estar acá, haber salido de la ciudad. Y lo seguimos eligiendo. También tiene un lado que no es muy romántico y que es bastante complicado, y que a veces uno se deja nubilar solo por lo lindo, y por eso nosotros también les estamos contando nuestra experiencia y les vamos contando cosas a las que la gente que hace ese cambio se va a enfrentar obligatoriamente. No es porque nos pasó a nosotros, pero a ustedes no les va a pasar. Les va a pasar. Y es bueno ir sabiendo a veces para no tener siempre una idea equivocada de que... Porque hay mucha gente que quiso hacer el cambio, de hecho nosotros conocemos personas que quiso hacer el cambio y cuando vinieron dijeron, no, pero esto es así, esto es así, y sí, son cosas que suceden, tienen sus cosas lindas y también tienen sus cosas. Hay mucha gente que por ahí le cuesta mucho que cuando llueve un día o 2 días y no se puede salir, te quedas adentro del pueblo, y si tenías cosas que hacer, bueno, afuera del pueblo no las podés hacer. Y por eso justo ayer vinieron unos amigos y estábamos hablando de que estos lugares te hacen cultivar la paciencia, ¿no? Porque tenés que entender que no podés contra la naturaleza. La naturaleza dicta si vas a salir o no vas a salir, no vos, como nosotros en la ciudad que estamos acostumbrados a salir cuando se nos antoja. Y acá manda mucho el tema del clima. No sé más. Sí, en nuestro caso, que somos de planificar el día, planificar el trabajo, planificar las actividades. Y bueno, sí, vamos a planificar el día miércoles, salimos a las 9 de la mañana, vamos al supermercado, después pasamos por la verdulería. Y bueno, capaz que sí, que salimos el miércoles, llegamos al supermercado, estamos adentro del supermercado, escuchamos que se larga a llover y olvídate de la verdulería, olvídate de la carnicería, salís corriendo para volver a subir al auto y volver a tu casa. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasa que no queremos andar en el barro ni luchando con el tema del camino sinuoso, porque bueno, nos pasó esa experiencia. A lo mejor hay gente que o el vehículo lo permite o les gusta la aventura y se arriesgan y no tienen problema. Bueno, en nuestro caso no nos gusta eso. Y bueno,
Bueno, nos fuimos al tema porque era la llegada. La llegada. Llegamos en diciembre del 2016. Me acuerdo que creo que al otro día fue lluvia, ¿no? Y al día siguiente llovió. Torrencialmente. Sí. ¿Cómo disfrutamos esa lluvia? Sí. Fue impresionante. Disfrutamos mucho porque sabíamos que llovía y que no teníamos que salir. Y que nos íbamos a acostar a dormir tranquilos sabiendo que no teníamos problema. Creo que fue uno de esos momentos impagables, ¿no? Sí. Fue uno de esos momentos donde dijimos, qué bueno lo que estamos haciendo. Esas recompensas, ¿no? Que uno recibe por haber tomado la decisión acertada de tirarse a la pileta y de hacer lo que teníamos ganas de hacer. Sí. Y se mezclaba la felicidad de haber cumplido un sueño y estar viviendo en Almeida y salir a la tarde a caminar y no poder creer que estábamos con esta escenografía, este contexto que era el pueblo de Almeida y no teníamos que volver más a la ciudad. Esa era la felicidad y se mezclaba con, en ese momento, la inestabilidad que nos rodeaba. No conocíamos la casa, teníamos un trabajo que pendía de un hilo, que estaba en Buenos Aires, teníamos un reparto en Capital y dependíamos de que no llueva para poder salir y entregar, dependíamos de un llamado telefónico que encima acá no hay señal, o sea, teníamos que salir a buscar señal y llamar a los restaurantes para ver qué era lo que nos pedían, si nos pedían. Era un poco estresante, bastante estresante, la inestabilidad en la que estábamos y se mezclaba con la felicidad de haber cumplido el sueño. La verdad que fue la mitad de diciembre y todo enero un mes muy emocionante, digámosle, ¿no? Sí, pero con mucha incertidumbre. Pero con mucha incertidumbre. La felicidad y el estrés de la inestabilidad. Realmente fue muy duro. Creo que realmente el inicio, creo que como muchos inicios, ¿no? Se hizo muy complicado, muy cuesta arriba. Pero bueno, realmente lo pudimos hacer. No fue fácil, no fue nada fácil, pero bueno, aquí estamos. Bueno, y habíamos hablado un poco de nuestra llegada, hablamos de lo que fue estar en la casa, que en definitiva muchas veces quisimos venir a acomodarla y no hubo caso. O sea que vinimos a vivir, empezamos a trabajar, ya estando acá instalados con nuestro trabajo, elaborando las mermeladas, llevándole a los restaurantes como veníamos haciendo. Y aparte teníamos el tema de cosas que había que hacer en la casa, ir arreglando y cosas que iban surgiendo. Pero nosotros lo primero que queríamos hacer era la huerta. Nosotros soñábamos con una vida prácticamente autosustentable. Y es el sueño de muchos. El terreno inmenso, un gran terreno, una casa muy chiquita, pero un gran terreno y con una galería hermosísima, que muchos vecinos nos miraban raro, porque nosotros a la mañana nos levantábamos y como cualquiera que prepara el desayuno en la cocina y desayuna en la cocina, no, nosotros nos íbamos a la galería. Y nos sentábamos ahí en la galería mirando para el parque inmenso que también daba a la calle. Entonces pasaban y nos miraban como diciendo, estos locos, ¿qué hacen ahí afuera? Pero bueno, lo disfrutábamos, sí. Disfrutamos de todo. En el verano seguimos desayunando afuera, este verano teníamos un gazebo ahí en el patio afuera y nos sentábamos todas las mañanas a desayunar ahí afuera. O sea, es algo que lo seguimos haciendo, aprovechamos. Y tenemos un bebedero, no sé si puedo hablar tanto, pero bueno, estoy hablando. Sí, podés. Un bebedero y vienen los picaflores y están detrás nuestro mientras nosotros tomamos el café y comemos a la mañana. La verdad que es hermosa. Las mañanas de verano, yo soy del equipo del verano, no sé, supongo que hay gente del equipo del invierno, pero bueno. A mí me gusta la salamandra encendida, abrigadita, estar encerrado en cuatro paredes, no, y hacer cosas. Bueno, un día vamos a hablar de las diferencias, ahí está. Un día vamos a hablar de la música,
de las costumbres, porque no somos los dos iguales. Bueno, con el tema de la huerta fue maravilloso porque la diseñamos como nosotros queríamos, sacamos ancos, zapallos, ancos, cultivamos ajos y sacamos unas cabezas de ajo maravillosas, puerros, tomates, tuvimos tomates también y consumíamos todo lo que plantábamos, lo consumíamos. Basábamos nuestras comidas también en esas cosechas. En una oportunidad vi un video donde decían que con un saquito de té de manzanilla podías sacar plantas de manzanilla. A mí me encanta la manzanilla. Entonces agarré un saquito en un fuentón de esos de lata, lo puse medio así como enterrado, medio chanfleado, claro. Y le desparramé todo el saquito ese de té de manzanilla. Y vino la lluvia, la barrió toda. Y pasó el tiempo y de repente en la otra punta del terreno una mata de manzanilla. Funcionó. El que dijo que haciendo con el saquito de manzanilla sacabas plantas de manzanilla fue cierto. Es verdad. Es verdad. Yo me frustré porque miraba mi fuentón y veía que estaba vacío. Y decía, ¿por qué hago caso a estos videos? Y no, tenía razón. Lo que pasa, claro, llovió y me lo barrió la lluvia. Entonces apareció toda la mata, pero por otro lado. Bueno, y fue maravilloso hacer todo eso, pero la realidad es que teníamos que, aparte, generar el trabajo, hacer nuestras mermeladas, dedicarnos a la venta, porque, bueno, si bien con la huerta comíamos, con la huerta no pagábamos la luz, entonces, bueno, tuvimos que tomar más trabajo, empezamos a hacer otras actividades relacionadas con nuestras mermeladas, pero bueno, la cuestión es que nos fue consumiendo el tiempo, el trabajo, y la huertita quedó ahí abandonada, pobre. Igual, durante todos estos años siempre continuamos la huerta, es más, tenemos más una huerta de verano. A mí me encanta la huerta, yo me pasaría la vida dentro de la huerta. Y en los veranos generalmente, sí, este verano sacamos un montón de pepinos, zapallos, algunos tomates, rúcula, no me acuerdo, un par de cosas que hacemos y seguimos cultivando la huerta, pero sí, es más de verano, es más relajada en la forma en que la hacemos. A él le encanta cultivar, a él le encanta la huerta, a mí me encanta cocinar, así que todo lo que sale de la huerta se cocina y se come. Conservas, ensaladas, tartas, comidas preparadas para el freezer, todo se consume. Así que, bueno, nada, esa fue un poco la llegada a Almeida y cómo empezamos y bueno, y todo lo que soñamos y que ese va a ser un poco lo que hemos pensado, el tema del video que viene, ¿no? Que es la realidad, ¿cómo era? Los sueños versus la realidad. Versus la realidad. Uno piensa o idealiza un montón de cosas o piensa que va a hacer un montón de cosas y después llega acá y la realidad te demuestra que hay un montón de cosas que pensaste que querías hacer y en realidad después por ahí no tenés tantas ganas de hacerlas y por ahí hay un montón de cosas que ni siquiera pensaste y que terminás haciendo eso que te encanta. Cada uno tenemos nuestras capacidades,
nuestros intereses y cada uno hacemos las cosas que nos gustan y que tenemos ganas. Pero lo que tiene estos lugares es que te da ese espacio, te da el espacio para que te conozcas un poco sin tanto ruido y para que vos mismo te empieces a conocer más y digas y pienses qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres hacer. Esa es la magia también que tienen estos lugares, ¿no? Estos lugares rurales en donde no hay tanto ruido. Bueno, no sé. ¿Algo más? No, creo que por hoy es suficiente. Sí, aclarar que no salió el video el fin de semana porque estuvimos bastante ocupados. Estuvimos festejando el Día del Niño con nuestros sobrinos. Pasamos un día maravilloso en la laguna, donde jugamos y compartimos toda una tarde con ellos. Y habíamos dicho, volvemos temprano y hacemos el video, y al final nos quedamos hasta más tarde. Cuando dice la laguna, habla de la laguna de Navarro, que está acá sí. unos 30 kilómetros más o menos. Un lugar muy lindo también para pasar el día o para acampar. También muy recomendable, un camping hermoso. Sí. Y el domingo vinieron amigos a visitarnos, así que compartimos con ellos, estuvimos charlando mucho con ellos, y la verdad que ya estábamos un poco detonados. Por eso va a salir esta semana, sale un poquito más tarde el video. Pero bueno, les deseamos una hermosa semana, que disfruten y que sigan sus sueños. Y que sean felices. Chao. Nos vemos.